Listo, chicas, arranquemos las que estamos, las otras pues ya les quedará su nota de inasistencia y pues se quedarán sin la información correspondiente. Bueno, miremos quiénes están para poder, para poder tener en cuenta. Entonces están Juliet, Jamie, Vivi, Paola. ¿Qué pasó con Joana? No, profe, pues la estuve llamando y escribiendo, pero no me contesta. La verdad, no sé qué pasaría con ella. Juliet. Ay, Nayibe. Me, me afana mucho estas niñas. ¿Alguien sabe de Tatiana, de Jenny? A Jenny le estoy timbrando a ver si me contesta. Y ya le marco a Tatiana a ver si me contesta. Sistema correo de voz. ¿Y quién más falta? Voy a marcar a Tatiana. Me falta Joana, Jenny, Tatiana. Uno, dos, tres. Ahí estas chicas, chiquitinas. Ah, Tatiana ya escribió que ya se está conectando, que está cargando. Listo. Bueno, entonces iniciemos. Em, ¿Qué trabajamos la clase pasada, chicas? Sobre la limitación auditiva y el lenguaje de señas y eso, profe. Ok, ¿qué más? ¿Solo limitación auditiva? Y visual. Hablamos de las discapacidades sensoriales, ¿verdad? Sí, Ujú. señora. Listo. Para esta semana teníamos entonces discapacidad intelectual. ¿Pudieron revisar el aula virtual? Sí, señora. Teníamos que ver una película, ¿verdad? ¿La vieron? La de El video de Anita. Anita. Sí, señora. Anita, ¿la vieron? Bueno, quisiera escucharlas, cómo les fue con la película, qué les pareció, qué encontraron. Yo, Sí, dale. pues ahí nos mostraba sobre una niña con síndrome de Down que vivía Ajá, con la mamá. Ella ajá, dependía de la mamá totalmente sí, y pues a consecuencia de la bomba que explotó cuando la nena estaba en el almacén de ellos, o sea, se perdió y no pudo cómo volver a llegar a casa, pues porque la mamá nunca le había enseñado ese paso para volver a casa. ujú, Tuvo que pasar de familia en familia. Me pareció muy gracioso cuando se encontró con el señor, sí, porque él, o sea, él se peleaba con la esposa, con Félix, se llamaba el señor, se peleaba con la esposa y él decía palabras groseras. Y la nena ujú, repetía, pues porque ellos no saben qué es eso, o sea, ellos repiten todo lo que uno dice. sí, Entonces me pareció muy gracioso ese instante. Y ya lo último, pues se evidencia que la niña cae con la enfermera y ella como con Nori, y ella se apegó mucho a Anita y le dio muy fuerte haberse despegado de Anita.
Sí, Entonces, eso fue lo que yo más evidencié, profe. bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? No todas al tiempo, por favor. Espera que mis perros se alborotaron. Bien. Jamisita, puedes ir escribiéndonos qué viste en la película. Profe, también, ay, pues yo interrumpo, ¿no? No, dale, dale. También hay un pedazo cuando ella llega donde Nori, que Nori le dice a Anita que se tiene que quedar ahí quieta, que ella no tiene que hacer nada. O sea, Nori se refería a que no se fuera a salir de la casa, pero pues Sí. ellos intelectualmente ellos no captan eso y ella se quedó, desde que Nori se fue hasta cuando Nori volvió, ella se quedó ahí sentadita y se hizo del cuerpo, no, hizo desastres ahí en la silla. Pues eso también, o sea, uno tiene que hacerse entender con estas personas porque ellos intelectualmente no entienden como nosotros entendemos. Ujú. Bien. ¿Quién más quiere participar? Vivi. Bueno, pues Anita también es una niña muy tierna en medio de todo lo que le pasa. Sigue siendo como esa inocencia de ella, a pesar de pasar hambre, de estar deambulando de un lado a otro, ella mostraba también esa ternura, que era como que lo que la caracterizaba y lo que dice Nayibe. Ella grababa todo lo que le decían. Y también, o sea, al principio era como ese fastidio, como de que es una niña, digámoslo en ciertas palabras, especial. Entonces era como de que no, o sea, lidiar con una persona así, las demás personas, y eran como también creo que una parte donde le hacían como el feo a ella, o sea, como de que usted no, o sea, como que usted a un lado porque usted no es como la gente normal, en pocas palabras. Eso fue lo Ujú. que yo pude evidenciar de esa película. Bien. Bueno, fíjense, por favor, en el chat de acá de este grupo. Les acabé de enviar un link. ¿Sí lo ven ahí? Este link es de un video, entonces vamos a ver este video, luego les voy a enviar, lo socializamos, luego les voy a enviar otro video y ya entramos a revisar un poco más a profundidad qué es esto de la discapacidad intelectual. ¿Listo? Entonces el video dura aproximadamente 5 minutos, entonces vamos a ver el video y nos volvemos a conectar en 5 minutos. ¿Listo? Listo, sí, señora.
¿Listo? Ok. Listo. ¿Listo?
Ya todas terminaron de verlo. Bueno, hay unas que están un poquito atrasadas. Mientras ellas lo terminan de ver, entonces vamos a ir charlando nosotras, ¿listo? ¿Qué pudiste como rescatar de ese video, Juliet? Jamie nos está escribiendo. Las palabras tienen connotaciones que determinan la actitud y se convierten en etiquetas. Esta discapacidad se adquiere antes de los 18 años. Muy bien, Jamie. Eso es súper importante y está dentro de esas características que tienen las personas con este tipo de discapacidad intelectual. Es decir, que se adquiere o se desarrolla esta discapacidad desde el momento en el que nace o incluso antes, hasta los 18 años. De ahí en adelante ya no hablamos de una condición de discapacidad intelectual porque se asume que vienen otras connotaciones, digamos, con un accidente o bueno, con otras situaciones, ¿listo? Lo que tú estás diciendo, Jamie, es fundamental y creo que es lo que hemos venido trabajando durante esta clase de práctica y las otras clases que hemos tenido nosotras oportunidad de encontrarnos y es cómo las palabras juegan un papel fundamental en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de los niños puntualmente. En la medida en la que yo digo una palabra en el momento en el que no es, o enojada de pronto digo cosas que no son o que no quería decir y que por el momento las dije simplemente, podemos estar generando una afectación mucho más importante en los niños. Exactamente lo mismo pasa con las personas con discapacidad intelectual. Y fíjense que en el video nos habla de cómo se ha ido transformando esa connotación, ¿listo? No sé, Juliet, ¿quieres hablar? Naji, ¿alguna quiere hablar? También nos hablaba sobre el entorno, que entre mejor sea, más favorable los niños aprenden, o sea, ay, se me fue la palabra, profe. ¿Facilita? Sí, exactamente, se les facilita aprender. Entonces, por eso ahí es donde decimos, por lo menos, llevamos a cabo el video de Anita, o sea, si la mamá le hubiese enseñado a Anita cómo defenderse en el mundo, no hubiese tenido que pasar por todo lo que tuvo que haber pasado. Eso que tú estás mencionando, Naji, es importantísimo que lo apropiemos nosotras como maestras. Generalmente, y lo hablábamos la clase anterior, las personas que tienen discapacidad, las familias tienden a ser familias sobreprotectoras. Entonces, las familias y algunos profes, ¿no? Entonces hay profes que quieren hacerle todo al niño, tenerlo en una burbujita, bueno, mejor dicho, que no le pase nada, que nadie lo mire, que nadie lo toque. Y fíjate las consecuencias que puede tener una situación como esa, lo que nos está planteando Nayibe, y para quienes entraron un poquito tarde a la sesión, ya hicimos como un poco la socialización de la película que teníamos para hoy, planteando como esa otra cara, un poco también de hace algunos años, con respecto a las personas con este tipo de discapacidades, personas que nunca fueron capacitadas para su desarrollo autónomo, para su independencia, y mira por todas las situaciones que tuvo que vivir ella. Entonces, algo muy importante que nos está resaltando Nayibe del video que estábamos viendo es esas interacciones. ¿Cómo aseguramos que el entorno no sea tan hostil para este tipo de poblaciones? Y o sea, de por sí el entorno de nosotros es un entorno hostil, ¿sí? Los niños deben desarrollarse en un mundo de unos adultos que a toda hora están de mal genio, a toda hora están corriendo, a toda hora están pensando en plata porque tienen que pagar deudas, tienen relaciones difíciles entre adultos y quienes terminan eh, digamos, llevando de alguna manera cosas que no tendrían por qué estar llevando son los niños. Entonces, ahora pensémonos
en niños que tienen discapacidades como por ejemplo la discapacidad intelectual. El mundo ya es hostil y con ellos es un poco más hostil porque a este tipo de poblaciones se les generan barreras, lo que hablaba hace un momento Juliet con respecto a esa posición que yo tomo, y lo decía en el video, el mundo está hecho para un tipo de personas que son las mal llamadas personas regulares. Nosotros que tenemos ciertas capacidades, el mundo está hecho por nosotros y para nosotros, y otras poblaciones tienen que abrirse campo, tienen que darse unas luchas grandísimas para medianamente desenvolverse en los entornos. Entonces, es muy importante empezar a trabajar desde la primera infancia en romper esas barreras, en generar interacciones sanas, en generar lazos de solidaridad, de acompañamiento, de empatía. Todo eso es muy importante para poder aportar al desarrollo de este tipo de poblaciones. Ya vamos a ver que no es que no puedan desarrollar cosas, claro que las pueden desarrollar, lo que pasa es que se demoran un poquito más, tienen unos ritmos diferentes. Claro que también depende del tipo de discapacidad cognitiva o intelectual que tenga, porque eso también viene, como veíamos, por ejemplo, en la sensorial, hay unos con baja visión, hay otros con pérdida auditiva mayor, hasta llegar a la sordera. Lo mismo pasa con la discapacidad intelectual, hay unos niveles que son leve, moderado, profundo, severo, bueno, ahorita las vamos a ver. Entonces, hay que determinar cuáles son esas capacidades. Y de hecho, el video nos menciona, hemos pasado de considerar unos idiotas, estúpidos, retardados, Anormales. retrasados, anormales, bien, a pasar a personas que antes, un poquito más antes de los tiempos que vivimos ahora, había que protegerlos, había que cuidarlos, había que arroparlos, hacer absolutamente todo por ellos para garantizarles medianamente una calidad de vida decente, a hoy pasar a decir que son personas que tienen capacidades, que se valoran sus capacidades, que también se revisan cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Y que se propende por la interacción, que era lo que nos estaba mencionando Nayib. Listo, Nayi, muy bien, muchas gracias. Por acá voy a leer el chat que nos está escribiendo Jamie. Dice, las palabras tienen connotaciones que... bueno, esto ya lo habíamos leído. Joana dice, aparece durante la infancia y se manifiesta por alteraciones del desarrollo. Bien. Jamie nos dice, nosotras como docentes debemos tratar de no etiquetar a los niños. Eso es fundamental y ya ahorita vamos a ver por qué. Listo. Juliet, no sé si tú querías hablar algo. Me parece muy chévere lo que hizo Najib de contrastar el video que estábamos viendo con la película, de eso se trata. Cuéntame, Juliet. Bueno, pues lo que yo me iba a comentar ahorita, que también les cuesta aprender habilidades sociales y también habilidades intelectuales para actuar en las diferentes situaciones que les presenten. Entonces, una de las características muy bien, Juliet, que nos resalta el video de este tipo de discapacidades son dos puntualmente. Una, tienen unas limitaciones, ojo con eso, limitaciones cognitivas. Cuando hablamos de limitaciones, quiere decir que se nos presentan unas dificultades, pero que podemos alcanzar y lograr cosas, ¿cierto? Hay algunas limitaciones con las que convivimos que definitivamente no podemos superar. Por eso esa palabra es tan maravillosa para poder determinar estas características en la población. Entonces, tienen limitaciones cognitivas y presentan también limitaciones en la función adaptativa, que ya más adelantico vamos a ver qué es eso de la función adaptativa. Pero ella nos mencionaba ahí algunas características de esa función adaptativa, cómo se desenvuelven, cómo comprenden, por ejemplo, reglas sociales, sí, un poco lo que estaba mencionándonos Nayibe de la película. El hecho de que yo te diga a ti, por favor, no te vayas a mover de acá, ya regreso, no quiere decir que tenga que quedarse como una estatua en la silla donde la dejé. Nosotros, estas personas que tenemos estas capacidades cognitivas, porque además en el video nos dice, todos tenemos capacidades cognitivas diferentes, todos. Hay unos que son buenos para la música, hay otros que son buenos para las matemáticas. Hablamos de esas inteligencias múltiples, ¿cierto? Y no todos somos buenos en todo. Lo mismo pasa con las personas con este tipo de limitaciones. Entonces, se me fue la paloma lo que iba a decir.
Eh, entonces, el hecho de que yo sea tan literal en el lenguaje, una persona con este tipo de discapacidad que no logra ir un poco más allá de la instrucción exacta que yo le di, sino que pues me dijo que me quedara acá, pues no voy a salir del apartamento, me quedo aquí en la casa así y hago otras cosas. Ella se quedó literalmente sentada donde ella le dijo que tenía que quedarse. Entonces, eso hace parte de esas funciones adaptativas en las que ellos presentan algunas dificultades para entenderlas, reglas sociales, interacción con el otro, esas cosas se les dificulta poder entender cómo se siente el otro, algunos, no todos, hay otros que son demasiado empáticos, ¿sí? Que son demasiado comprensivos con lo que pasa a su alrededor. Eso depende de la estimulación que ha recibido el niño también en su infancia. ¿Listo? De hecho, en Nat Geo Kids sacaron un programa que habla sobre los juicios que se tienen ante los niños autistas, los niños con síndrome de Down, estaban hablando, y ahí salen varios casos que se presentan y dicen que sale un niño con síndrome de Down diciendo que de los prejuicios, que ellos no es que sean de pronto eh, de mal genio o que no les guste ser sociables, sino que a ellos hay muchas cosas que les incomodan, por lo menos la cantidad de luz, ellos en una fiesta como tal, a las que uno normalmente está acostumbrado al ruido, a la variación de luces, a ellos todo eso les incomoda y no es de que no les guste, sino que ellos prefieren más como la tranquilidad. ¿Por qué? Porque es que, digamos que el cerebro tiene muchas funciones, demasiadas funciones. O sea, el cerebro humano es una cosa realmente maravillosa. Entonces, en esa construcción social, cultural, en ese desarrollo, el cerebro de nosotros crea filtros. Crea filtros. Entonces, yo estoy aquí en clase con ustedes, pero estoy escuchando que abajo están moviendo cosas, estoy viendo que mis perros están aquí batiéndome la cola, estoy sintiendo tal vez un poco de hambre ya por la hora, sí, pero sigo aquí en la clase, o sea, eso no me distrae ni me incomoda porque estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Algunas personas, como por ejemplo las personas con este tipo de discapacidades intelectuales o con autismo, tienen dificultades porque su cerebro no logra dispersar y centrar la atención en una sola cosa, sino que llegan todos los estímulos al mismo tiempo. Entonces, seguramente una persona con autismo, si escuchara lo que yo estoy escuchando que está pasando abajo, se alteraría porque le están interrumpiendo este espacio de aprendizaje. ¿Sí me hago entender? Ese tipo de condiciones, ese tipo de dificultades para discriminar estímulos es lo que les genera a ellos angustia, estrés, cuando se desenvuelven en entornos donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido. Eso es lo que pasa. Nayibe, ¿tú querías decir algo más? ¿No? Eh, sí, ahí como la profesora estaba hablando de lo de la película de Nori, entonces ya Anita, después de haber pasado por lo que pasó, de haberse quedado ahí como estatua, como dijo su merced, después Nori otra vez salió por compras y le dijo que podía moverse, que podía salir. Pero entonces ya ella captó otra cosa, cuando Nori volvió, ya Anita no estaba y estaba por allá jugando con niños. Entonces ahí nos damos cuenta de que los niños no discriminan, somos los adultos, porque los niños juegan, ellos los ven como unos niños, normal. Normal. Ujú. Correcto, listo, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver este otro video. Este video dura 5 minutos y 2 segundos. Entonces lo vamos a ver y nos volvemos a conectar en un minutico. ¿Listo? 5 minutos.
¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué pudimos observar ya en este otro video? Yo digo que ahí nos quitamos muchos mitos y muchos como estereotipos que tenemos eh, las personas hacia las personas que tienen síndrome de Down. ¿Por qué? Porque muchas de las personas los ven como niños, o sea, independientemente de la edad que tengan, dicen, ay, tan bonito, la mentalidad de él es como de un niño de 5 o 6 años o como de un adolescente y ahí nos podemos dar cuenta que no es así, ellos rinden igual que uno, de hecho en el video podía analizar que se enferman menos de lo que uno se enferma, pues, por lo menos digamos en mi caso, o sea, uno, lo que dice la profe, somos personas regulares, pero en mi caso yo me veo muy enferma. Y si yo me pongo a compararme con uno de ellos, tienen mejor salud que la que yo tengo. Ujú, bien, ¿quién más? Jamie nos está hablando, dice, a ellos no les gusta que los traten con preferencias o diferente a los demás, no les gusta que los subestimen, por ello no a las etiquetas. Muy bien, Jamie. Fíjate que ahí nos cuentan en el video em, cómo trabajan, van, vienen, algunos viven solos, tienen pareja, o sea, es la posibilidad que le brindamos a las personas para poderse desenvolver de una manera tranquila en la vida. ¿Quién más quiere hablar? Yo, y que a pesar de todo nosotros, los que somos normales, digámoslo así, siempre le tenemos como pesar, que pobrecito, que él no entiende, y entienden más que uno, pues a su modo, pero pues es de como de enseñarles lo cognitivo a ellos para que ellos entiendan. Ujú. Digamos que ahí hay que tener en cuenta algo y es que eso depende del tipo de discapacidad que tenga, ¿no? Hay personas con discapacidad intelectual que definitivamente van a requerir siempre del apoyo de alguien para poder vivir, ¿sí? Para poder subsistir de alguna manera, porque son personas que no pueden desarrollar, porque su misma discapacidad les ha generado otras atrofias musculares, han adquirido otras enfermedades. Entonces, son personas que no lo van a lograr, necesitan siempre de una persona que esté a cargo de ellos. Pero además hay otras discapacidades un poco menos profundas en términos de la complejidad que logran hacer su vida pues normal. Fíjense que, por ejemplo, Anita es una película, pero la actriz que representa a Anita, pues aprenderse además los diálogos, toda la actuación que ella realiza, o sea, démonos cuenta que es muy complejo lo que ha logrado este personaje. ¿M? ¿Quién más quiere compartirnos algo? ¿Nadie más? Bueno, entonces voy a hacer la lectura de algunas características del diagnóstico para que por favor tomen atenta nota y ahorita hagamos un diálogo como de lo que entendieron de la explicación. ¿Listo? Entonces, algunas características generales de la discapacidad intelectual. Em, Digamos que la definición está desde la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual y se define como el funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media. Es decir, que las personas con discapacidad intelectual tienen un funcionamiento intelectual menor o inferior a lo que tiene el común de la gente. ¿Listo? Este funcionamiento se debe
se debe medir mediante uno o más test de inteligencia administrados individualmente por profesionales a cargo de este tipo de diagnósticos, es decir, médicos, psiquiatras, psicólogos que saben de digamos, cómo se manejan esos test para poder generar un diagnóstico de la persona. Otra característica de esta definición es que se origina durante el periodo del desarrollo, es decir, entre los 0 y los 18 años, lo que ya habíamos visto en el video. Y esta discapacidad intelectual está asociada a un déficit en la conducta adaptativa, que era lo que estábamos hablando también de las funciones adaptativas. La conducta adaptativa es la capacidad que tiene la persona para desempeñar las funciones de independencia personal y responsabilidad social de acuerdo a lo esperado para su edad. Es decir, hay personas con este tipo de discapacidades, como lo mencionábamos, que no logran una independencia personal y asumir un rol a nivel social para la edad que tienen. Hay personas con discapacidad intelectual que sí tienen una edad mental con respecto a una edad biológica. Es decir, tienen 18 años, 20 años y pueden tener una edad mental de un niño de 5 años. Puede pasar, pero no es el común de la discapacidad intelectual. Y generalmente las personas con síndrome de Down, que es una de los síndromes más reconocidos dentro del espectro de la discapacidad intelectual, logran hacer muchísimas cosas a nivel laboral, vocacional, personal, incluso a nivel académico. ¿Listo? Para determinar una discapacidad intelectual existe el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM, que recoge 3 criterios para poder identificar una discapacidad intelectual. Entonces, el primer criterio es que la capacidad intelectual general, muy por debajo del promedio, es decir, que tengan un CI, o sea, un coeficiente intelectual de 70 o inferior, obtenido mediante una prueba de inteligencia administrada individualmente. Otro criterio para definir la discapacidad intelectual es que hayan unas limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de por lo menos 2 de las siguientes áreas de habilidades. Una son la comunicación, es decir, que tengan limitaciones en la comunicación, limitaciones en el cuidado de sí mismo, limitaciones en el desarrollo de una vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Es decir, una persona que tenga 2 de estas habilidades con limitaciones ya podría estarnos generando una identificación de una posible discapacidad intelectual. Es decir, que nosotras debemos estar muy atentas, ojo con esto, no a diagnosticar, sino a identificar dificultades que estén presentando nuestros niños en el aula para poder hacer la remisión al profesional indicado para poder hacer una revisión de qué está pasando con el niño. ¿Listo? Entonces, en resumen, hay que tener en cuenta 3 criterios. Uno es el criterio psicométrico, que es el que nos establece, digamos, un coeficiente intelectual donde hay un margen de esta habilidad que nos permite identificar si hay una discapacidad intelectual. Entonces, recordemos el coeficiente intelectual de 70 o debajo de 70, ¿listo? El siguiente criterio para determinar una discapacidad intelectual es el criterio evolutivo y el último, el criterio social. Entonces, el criterio evolutivo es esas dificultades que pueden evidenciarse antes de los 18 años, ¿listo? Y el criterio social, entonces esas habilidades o esas limitaciones que puede tener el niño o la niña para adaptarse a su entorno y lograr progresivas de autonomía y de integración social. ¿Listo? Esas son 3 características súper importantes. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Entendido? ¿Preguntas?
Sí, yo tengo como una pregunta, profe. Señora. Yo tengo un primo, mi primo cuando estábamos pequeños, cuando estábamos niños, su comportamiento normal, sus procesos de socialización súper bien. Cuando mi primo cumplió 10 años, él empezó a presentar como déficits o falencias en el desarrollo intelectual de él. Y él Ujú, hace poco, pues, como tal, no le han descubierto bien qué problema tiene. De hecho, mi primo ya tiene como 31 años, si no estoy mal, y él ya no socializa con nadie, él perdió parte del habla de un momento a ujú. otro. Entonces, digamos, o sea, ahí es donde uno va, si digamos, si la persona en su desarrollo de la infancia estuvo bien, se socializaba, interactuaba, era un niño súper inteligente porque le iba muy bien en el colegio, pero de un momento a otro empezó como a tener ese proceso y ese cambio. ¿A qué se puede ver eso? O sea, digamos que tenga uno un hijo y hasta el momento su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual se dé en los estándares que está uno de pronto basados, y de un momento a otro tenga como tal ese cambio. Ujú. Bueno, eso se puede ver a muchas cosas, digamos que ahí puntualmente pues quien debe dar respuesta debe ser el equipo médico para poder determinar qué fue lo que ocurrió. Pero ese tipo de cosas puede darse por muchas situaciones. Puede deberse, por ejemplo, a traumas psicológicos, puede deberse a falencias que haya de vitaminas en el cuerpo, puede deberse a una posible, por ejemplo, un posible tipo de epilepsia que haya estado presente y no haya sido encontrada a tiempo y haya generado desgaste de algunas neuronas. Eh, Puede deberse, por ejemplo, a una mala alimentación, puede deberse, como nos está diciendo Tatiana, a casos de fiebres muy altas que terminan afectando el sistema nervioso. Pueden ser, o sea, puede ser cualquier cosa. Pudo haber ocurrido cualquier cosa. Por ejemplo, hay epilepsias que son ausentes, es decir, que no se ven como una convulsión, ¿sí? Pero se están dando convulsiones en el cerebro, es decir, descargas eléctricas que queman neuronas y esa quema de neuronas puede generar retrasos en el desarrollo, incluso retrocesos en el desarrollo. Con razón, que digamos, con toda la familia sí, sí como que se hacían uno esas preguntas. Y de hecho una vez mi primo trajo como los dictámenes médicos, pero ahí en el dictamen decía que trastorno no especificado. O sea, es Ujú, como después de 20 años y aún todavía no han podido identificar qué tipo de trastorno tiene. Y a él le envían él solamente medicamentos porque él se volvió muy agresivo. Entonces él de un momento a otro levanta y va y le pega a mi primo o le pega a la mamá. Él no permite que mi primo se le acerque a la mamá o cosas así. O sea, son muchos cambios que hubo en él. ujú. Además, porque hay algunas de estas condiciones donde incluso la persona sigue siendo consciente y hace conciencia de que algo no está bien con ellos, ¿sí? Entonces, el hacer conciencia de eso, pues imagínate saber que, o sea, si generalmente uno se enferma y uno se siente mal psicológicamente, se bajonea, como que se siente triste, se siente como deprimido, como si me hago entender, a uno le pasa, imagínate una persona que tiene una condición donde ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Este tipo de cosas genera alteraciones también emocionales que terminan sumándole a esa situación que está presentando la persona. Bastante, bastante amplio es ese tema.
Ujú. Y lo que nos está diciendo Jamie es muy importante. También cuando la familia no tiene las herramientas, no sabe qué es lo que está pasando, pues también hay un proceso de negación. O sea, son muchos factores alrededor de ese tipo de condiciones que realmente, pues, como maestros estamos llamados a generar esos acompañamientos también a las familias, a garantizar y a estar pendientes y a conocer, a investigar qué se puede hacer para trabajar con este tipo de poblaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos. Sigamos pues. Entonces, algunos de los rasgos más comunes de las personas con discapacidad son, uno, pues que tiene la capacidad cognitiva limitada para adaptarse a las demandas del entorno familiar, social y escolar presenta, por ejemplo, lo que tú nos estás diciendo, eh, frente al tipo de relaciones. No tienen esa facilidad cognitiva que tenemos nosotros para adaptarnos a ese tipo de situaciones que se dan a nivel escolar, a nivel social, a nivel familiar, que le representan a la persona, pues tener que de alguna manera expresar cómo se sienten, cómo piensan, que no es igual a cómo nos adaptamos y nos mostramos nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos molestos, pues uno sencillamente o le hace mala cara al otro y lo ignora, o sea mucho discute y ya. Este tipo de personas no tienen esa facilidad para canalizar esos sentimientos, sino que explotan inmediatamente porque es la forma en la que encuentran para poder expresar lo que sienten. Otros de los rasgos comunes que que presentan las personas con discapacidad intelectual es la deficiente adquisición y uso del lenguaje. Algunos lo adquieren, algunos lo pierden y requieren comunicarse de alguna manera. Entonces lo hacen a través de gritos, a través de golpes o a través de palabras. Algunas de estas personas, por ejemplo, se les facilita mucho y apropian mucho las groserías. Entonces, permanentemente están diciéndole groserías a la gente porque es como logran identificar patrones de comportamiento, de conductas y de comunicación también. Entonces, muchas veces lo que pasa es que repiten una mala palabra, los que están a su alrededor se ríen y eso se convierte en una forma de comunicación de ellos, entonces empiezan a repetirlo constantemente. ¿Listo? Otra es la limitada capacidad para asimilar, procesar y retener información. Es decir, que las personas que tienen este tipo de discapacidades se les dificulta retener la información. Por eso encontramos niños en el aula que aprendieron hoy una cosa y mañana vengo y voy a revisar y resulta que ya se le olvidó porque tienen esa dificultad cognitiva para pasar la información de memoria a corto plazo a largo plazo. ¿Sí? Entonces no retienen con facilidad la información, lo que les va a dificultar, por ejemplo, resolver problemas, resolver situaciones, interactuar con otras personas, ¿listo? Porque no tienen esa capacidad de retener la información. Otros rasgos que se ven en este tipo de poblaciones es la dificultad para dirigir y mantener la atención sobre los estímulos relevantes. Entonces, lo que estábamos hablando hace un rato. Hay muchos estímulos en el entorno que nosotros podemos discriminarlos y centrarnos en una sola situación que está ocurriendo en el momento, pero estas personas tienen dificultad para dirigir esa atención puntualmente a una sola cosa. Entonces, tienen atención dispersa. En general, presentan problemas para compartir, esperar el turno, sonreír, atender, imitar, seguir instrucciones o exceden el tema del seguimiento de instrucciones, como veíamos, por ejemplo, en la película. ¿M? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, esas condiciones, nosotros como maestros debemos generar estrategias que le permitan al niño, por ejemplo, centrar la atención, aprender a esperar, aprender reglas sociales, entender a los demás, imitar cosas. Hay que empezar a potenciar que los niños tengan esos rasgos no quiere decir que no podamos trabajar sobre esos mismos rasgos, porque la idea es poder superar un poco esas dificultades para que el niño pueda avanzar en el proceso de autonomía y de desenvolvimiento a nivel social. ¿Listo?
Entonces, hay 4 niveles en la discapacidad intelectual. El nivel 1, que es el más leve, es el de discapacidad intelectual leve, que es un coeficiente intelectual de 70 a 50 o 55 más o menos. ¿Listo? En este tipo de discapacidad, entonces se encuentran aproximadamente un 85% de la población con discapacidad intelectual, es decir, es un porcentaje amplio de personas que tenemos con este tipo de discapacidad, es decir, que son personas que pueden desarrollar muchas capacidades. Existe un mínimo deterioro en las áreas sensoriomotoras, es decir, que a través de el cuerpo, de experiencias sensoriales, pueden adquirir información relevante para su desarrollo, pueden aprender habilidades académicas hasta el nivel de educación primaria, más o menos, aunque incluso hay algunas personas que logran hacer y avanzar en procesos un poco más complejos de habilidades académicas y pueden necesitar orientación y asistencia cuando se encuentran sometidos a situaciones de estrés, porque como estábamos hablando hace un momento, ellos no, digamos que no discriminan las situaciones de la misma manera que lo hacemos nosotros, sino que reciben toda la información en un solo golpe, entonces poder tomar las cosas con calma, digamos lo que hace uno de decir, espere, me voy a alejar y voy a ver las cosas desde otra mirada. A ellos se les dificulta ese tipo de cosas porque ellos no tienen esa capacidad. ¿Listo? El siguiente nivel es la discapacidad intelectual moderada, que corresponde a un coeficiente intelectual de 50 a 55 a 40 a 35 más o menos. Es decir, que ya baja un poco esas capacidades cognitivas. Y en este rango de poblaciones, entonces encontramos que afecta a un 10% de la población con discapacidad intelectual. Son personas que muestran un desarrollo social mucho más pobre que el otro grupo. Durante la etapa escolar progresan hasta alcanzar el nivel más o menos de segundo a tercero de educación primaria. Desde el punto de vista laboral, son capaces de realizar trabajos semi-especializados o sin especializar bajo una supervisión. Entonces, tienen la capacidad de hacer, por ejemplo, actividades que son repetitivas. eh, yo tuve algún grupo que, por ejemplo, iban y vendían, entonces los que tenían discapacidad intelectual leve lograban hacer, por ejemplo, recoger la plata de lo que iban a vender los otros chicos y los otros eran los que iban y entregaban los pedidos. ¿Listo? Luego tenemos también que, como en relación con la discapacidad intelectual leve, requieren de orientación y de supervisión cuando se encuentran en estados de estrés muy altos. Luego viene la discapacidad intelectual grave, que es un poquito, o severa, que es un poquito ya mucho más complejo el tema, y estamos hablando de un coeficiente intelectual de 40 a 35 a 25-20, es decir, que ya se ha disminuido bastante la posibilidad cognitiva de la persona. Esta población afecta más o menos a entre un 3 y un 4% de la población con discapacidad intelectual. Su desarrollo motor es realmente un poco más limitado. Pueden desarrollar cierto lenguaje que les permite expresar deseos y necesidades y pueden ser instruidos en hábitos de higiene, es decir, que pueden, digamos, medianamente responder por algunas de sus cuidados personales mínimos y solo son capaces de realizar tareas simples bajo una estrecha vigilancia y supervisión permanente de una persona adulta. Y ya finalmente encontramos la discapacidad intelectual profunda, que es ya un coeficiente intelectual de 25 a 20 e incluso menos, inferior, y son personas que logran un mínimo funcionamiento sensoriomotriz. Es realmente muy poco lo que logran hacer a nivel sensorial y a nivel motor. Necesitan un entorno muy estructurado con supervisión permanente de una persona. El trabajo fundamental consiste en que desarrollen un mínimo de autonomía, así como habilidades de comunicación muy básicas. Y esa autonomía, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, poder llevarse la cuchara a la boca, cosas realmente muy, muy básicas. Entonces ahí encontramos
chicas, 4 niveles pues de la discapacidad intelectual: discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda, que está, digamos, determinada desde las mismas capacidades que tiene la persona para poderse desenvolver y para poder adquirir habilidades cognitivas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, Bien, profe. Listo. Bueno, entonces es importante mencionar que hay una evolución y un desarrollo en las personas con discapacidad intelectual. Digamos que eso ha sido un objeto pues de constante debate, de estudios. Hay muchas personas, expertos que han venido trabajando en este tipo de análisis y de investigaciones frente a esas evoluciones de las personas. Y de hecho, hay dos teorías que son un poco contrarias, cuyos orígenes se pueden encontrar en dos concepciones que se plantean. Una que es la teoría del desarrollo de Ingelder y la teoría del defecto específico de Luria. Entonces, la primera establece que las personas con discapacidad intelectual pasan por las mismas etapas de desarrollo cognitivo que los sujetos normales, aunque de forma un poco más lenta. La otra teoría, que es la de Luria, nos habla del defecto específico y sostiene que las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por algunos defectos específicos en los procesos mentales, lo que tiene como consecuencia un procesamiento deficiente de la información. Digamos que son dos teorías que se contraponen, pero básicamente el quiz del asunto está en poder aceptar que nosotros como licenciados debemos garantizar las adaptaciones que le permitan a estas personas, a estos niños, poder al menos hacer el intento de adquirir los aprendizajes en un entorno que sea acorde a su edad, a su condición, digamos, cultural, económica, que le permita al niño ubicarse a nivel social en una comunidad. ¿Listo? Hay algunos autores que afirman que los estadios evolutivos del desarrollo cognitivo en aquellos casos en los que la base de la discapacidad no es orgánica, también puede suceder en algunos casos cuyo origen es orgánico, es decir, que cualquiera de las razones por las que se haya dado la discapacidad, igual tiene un desarrollo cognitivo y unos estadios evolutivos como las personas regulares en el tema del desarrollo. ¿Listo? Bueno, hay ahí como unas situaciones que hay que tener en cuenta en cuanto a las repercusiones en temas de desarrollo, en temas madurativos, pues del desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Unas están dadas desde el área psicomotora, otras desde el área cognitiva y otras desde el área lingüística. Entonces, en la parte psicomotora es difícil establecer un patrón único de desarrollo psicomotor, pero sí es posible destacar unos rasgos que son diferenciadores en este tipo de poblaciones con estas discapacidades. Entonces, respecto, por ejemplo, a la dinámica general, pueden presentar un poco de torpeza y debilidad motora, tienen algunas deficiencias en la coordinación motora, alguna inestabilidad motriz, falta de equilibrio también. Hay una motricidad fina caracterizada por una inadecuada coordinación manual, débil prensión y escaso control secundario. Así que tienen dificultades, por ejemplo, para agarrar el esfero de forma pues firme para poder escribir. Al contrario, tienen digamos que su comportamiento motor es un poco débil, entonces presentan este tipo de dificultades. Algunos también presentan, por ejemplo, asociadas algunas limitaciones visuales, entonces la coordinación visomotora también es difícil trabajarla en ellos y tienen algunas deficiencias en ese tipo de movimientos. Y los movimientos de las piernas se caracterizan por la hipotonía y la falta de coordinación. ¿Qué es eso de la hipotonía? Pues que los músculos no son muy fuertes, al contrario, el tono muscular es como bajito, entonces tienen dificultades, por ejemplo, para tener una marcha o un trote firme,
entonces pueden tener dificultades para esto y de pronto presentar constantemente caídas en actividades que sean de motricidad gruesa. La discapacidad intelectual se manifiesta en los primeros años de vida, con un retraso en las respuestas motoras que se aprecia en las primeras exploraciones neurológicas. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos cómo es el desarrollo de los niños para poder identificar cuando están algunos de nuestros chiquitos con retrasos en esas pautas del desarrollo dadas desde los estadios del desarrollo. ¿Listo? También es frecuente que se presenten movimientos involuntarios, incluso movimientos que no se necesitan y que se acompañan, por ejemplo, de manera voluntaria, como movimientos repetitivos, básicamente. Esos movimientos estereotipados que también se ven, por ejemplo, en las poblaciones con trastornos generalizados del desarrollo como autismo. ¿Sí? Entonces, movimientos repetitivos, incluso, por ejemplo, yo tuve una chiquita que se sentaba siempre con la piernita, una pierna como encima de la silla y se sentaba, y entonces el talón del pie le quedaba sobre la vagina. Entonces ella generaba movimientos para autoestimularse y terminaba pues generando, digamos, algunos movimientos también y algunas situaciones de masturbación en el aula. Entonces había que generar con ella un permanente acompañamiento para evitar ese tipo de situaciones en momentos que no eran adecuados, como era, por ejemplo, dentro del aula. ¿Listo? En la parte cognitiva, entonces tenemos que los niños con discapacidad intelectual presentan problemas en la metacognición, es decir, en la capacidad de autorregular el propio aprendizaje y de planificar, perdón, las estrategias de actuación en cada situación, lo que estábamos hablando, como no reciben la información de la misma manera que nosotros, entonces tienen dificultades para autorregularse en temas de su propio aprendizaje, para planificar, desarrollar, solucionar problemas que se presenten en el proceso de aprendizaje, no tienen esa facilidad. Tienen alterados además los procesos del control cognitivo, no pueden aprender de la misma forma que aprendemos nosotros. Hay un retraso o hay ritmos diferentes en esos procesos cognitivos de los niños. Manifiestan problemas muy evidentes en la generalización de los aprendizajes que adquieren, es decir, no comprenden muy bien cuáles son esos aprendizajes que tienen y no pueden ponerlos en práctica. Y como consecuencia de esto van a tener dificultades permanentes en su proceso de aprendizaje. Entonces, no van a leer y a escribir de la misma manera que escriben los niños. Entonces, el proceso es más lento y se requiere de otras estrategias que apoyen ese proceso de aprendizaje de los niños. Algunos de esos déficits cognitivos en las diferentes fases del procesamiento de la información están dados desde la fase de entrada de la información, la fase de procesamiento y la fase de salida. Es decir, este tipo de dificultades, pues, de discapacidades, perdón, tienen alguna alteración en ese procesamiento de la información, o bien sea desde que va ingresando la información, porque además, por ejemplo, puedan tener una percepción borrosa y superficial de lo que pasa a su alrededor, porque además no pueden tener una atención permanente en una sola cosa por mucho tiempo, ¿cierto? También desde la fase del procesamiento, por ejemplo, para recopilar información que no se necesita o que sí se necesita, para planificar cómo responder ante una situación o ante una información que está ingresando, pues no tienen esa facilidad. Y desde la misma salida de la información, lo que mencionaba de pronto un poquito ahorita Juliet, frente a cómo respondo yo a un estímulo. ¿Sí? De pronto no era lo que yo quería, pero respondí dándole un golpe al que estaba al lado, porque es la forma en la que el cuerpo, el cerebro finalmente termina respondiendo ante la situación. No hay un autocontrol permanente de ese tipo de situaciones. Y es importante tener en cuenta, niñas, que los chiquitos con discapacidad intelectual también tienen dificultades en la orientación espaciotemporal. ¿Sí? Es decir, algunos no logran identificar, por ejemplo,
arriba, abajo, al lado, adentro, tienen esas dificultades porque a nivel cognitivo no comprenden este tipo de información. ¿Listo? Y en la parte lingüística de la comunicación, pues hay definitivamente algunas dificultades por el tema del desarrollo fonético y fonológico, es decir, que hay niños que son capaces de aprender los fonemas, aunque lo hacen un poco más lento que sus otros compañeros de la misma edad y con problemas de articulación que en muchos casos no llegan a superarse del todo. Hay un elevado porcentaje de alteraciones de pronunciación que se deben a malformaciones en los órganos articulatorios o problemas de audición. Por ejemplo, una de las características de la población con síndrome de Down es que ellos y ellas tienen la lengua muy gorda, muy grande. O sea, la lengua de ellos es un poco muy diferente a la de nosotros, que digamos que se acomoda rápidamente como a nuestra fisonomía. La lengua de ellos no, la lengua de ellos es grande, algunas son gordas, algunas son muy largas. Entonces, ese tipo de condición les dificulta a ellos poder expresarse libremente y poder expresar como hablamos nosotros. Fíjense que en el video que vimos, no sé si ustedes alcanzaron a notar, bueno, empezando que estaban hablando en catalán, que es muy diferente al español, aunque tienen algunas palabras parecidas, pero que a la hora de pronunciar hablan como así, porque la lengua es muy gorda, entonces es como si no cupiera en la cavidad bucal, entonces eso dificulta la pronunciación de las palabras. ¿Listo? Hay un desarrollo del léxico que tampoco es muy amplio, es decir, no lo que hablábamos un poco ahora de las palabras, son personas que tienen dificultades para guardar palabras en la cabeza para poder después utilizarlas en el discurso. Al contrario, su lenguaje en temas de desarrollo del léxico es muy reducido, muy concreto y muy ligado al contexto en el que se desenvuelve. Otro tema es el desarrollo morfológico y sintáctico que presenta un desfase general con respecto a un grupo de referencia de niños. Entonces, niños con discapacidad intelectual emiten enunciados incompletos, es decir, frases que no tienen sentido muchas veces o que queda uno como, ¿y qué pasó? No terminó la frase. Utilizan oraciones demasiado simples. Y normalmente con un valor demostrativo, pues que no corresponde a lo que se les está, a lo que tienen que socializar, ¿listo? Y el desarrollo pragmático, en general, su lenguaje comprensivo es mejor que el expresivo, es decir, entienden mejor la indicación que yo le estoy dando, pero no pueden expresar si están comprendiendo o no la información o sus emociones se les dificulta muchísimo expresarlas, aunque están entendiendo lo que está pasando. ¿Sí? Entonces pueden presentar poca intención comunicativa y dependen en gran medida de la iniciativa y las demandas de los adultos. Es decir, ¿qué quiere el entorno? ¿Qué quiere mi adulto? ¿Qué quiere mi familiar, mi profesor que yo haga? Requieren específicamente que les estemos brindando información concreta, con ejemplos, indicaciones que le permitan entender qué es lo que quiere él de mí. ¿Sí me hago entender? Un poco esas son las características que se evidencian desde la discapacidad intelectual en esas áreas, área psicomotora, área cognitiva y área lingüística. Y esto es fundamental que nosotras conozcamos esto porque desde aquí es desde donde yo puedo plantear estrategias que me permitan fortalecer esas habilidades en los niños. Y cabe resaltar, por ejemplo, que también hay unas diferencias en el desarrollo de la personalidad y de la socialización de las personas con este tipo de dificultades en términos intelectuales. Tendencias a evitar los fracasos, baja tolerancia a la frustración. Entonces, como mencionaba Julieta hace un momento, se irritan y de pronto no sé si ustedes lo vieron en la película, Anita también en algún momento como que se estresaba y de hecho en el otro video que vimos también ellos nos decían, pues también se exaltan y se les salta la piedra y pues explotan, no todo el tiempo están felices,
¿sí? Entonces, esa personalidad, porque además no tienen ese filtro para poder socializar con las otras personas, entonces terminan generando bajos niveles de tolerancia en términos de situaciones que se les presentan. Y, por ejemplo, tienden a guiarse por directrices externas para saber lo que tienen que hacer y para solucionar problemas que se les plantean. Entonces, es muy común encontrar niños con estas discapacidades que, por ejemplo, son retadores con algunos profes y con otros no. Con otros profes son más tranquilos y atienden mejor. Porque se identifican mejor con algunas personas o porque también tienden a ser mucho más retadores en esas relaciones sociales. Hay frecuentes sentimientos de frustración, de hiperactividad, de vulnerabilidad ante el estrés, reacciones con ansiedad, y además no hay una apropiación de mi autoestima, de lo que yo soy, del yo, tienen esa dificultad también, como lo veíamos en la clase anterior con las personas con discapacidades sensoriales. ¿Por qué? Porque el hecho de las relaciones como se dan con el otro me implican a mí cómo yo me percibo también. Entonces, cuando no tengo una buena relación con el entorno, pues no genero buenas relaciones conmigo misma o conmigo mismo. Y hay una reducida capacidad de autocontrol y de aplazamiento del refuerzo y la gratificación. Entonces, requieren todo el tiempo un acompañamiento frente a cómo generan esas posibilidades de comportarse en el aula, en el entorno, porque no tienen la misma facilidad que tienen los otros niños de entender lo que pasa a su alrededor. Entonces, esta socialización está afectada por sus mismos problemas de comunicación y de autorregulación del comportamiento. Y eso está dado desde esas relaciones eh, que se dan con sus pares, con los adultos, y cómo los entornos les generamos también un acompañamiento a estos niños. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar acá porque ya, digamos que nos pasamos un poquito de la clase. Me gustaría escucharlas acerca de la información que les entregué hoy. Nosotras tenemos pendiente un tema de las horas de práctica, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarle mucho a este tema de investigar sobre este tipo de discapacidades que son las que más se nos presentan en las aulas para que podamos adquirir herramientas que les puedan servir a ustedes para trabajar en el aula con niños con discapacidades, pero me gustaría escucharlas cómo les va, cómo les fue con la información que les estaba entregando. Bueno, pues a mí me pareció muy chévere, muchas gracias, porque pues uno como muchos, eh, digámoslo así, como muchos mitos o muchas cosas que uno, o muchos conceptos cerrados que uno tiene hacia los niños que presentan déficits intelectuales, ¿sí? Entonces, el hecho de pobretizarlos, de tenerles pesar, de verlos con pesar, o de la discriminación que se genera, porque aún todavía en muchas instituciones no lo reciben, que él tiene que estar en un centro especializado, que porque es mejor que tenga una profesora que esté capacitada que para prestarle la atención adecuada, infinidad de cosas que uno ve y también muchos errores que cometen algunos padres de familia al tener hijos con esta condición, con este déficit intelectual. ¿Por qué? Porque es todo el tiempo de que no, él tiene que estar es conmigo, él no puede trabajar, él no puede salir, él no, o sea, siempre es como que no puede, no es capaz, si yo no lo hago, él no lo hace. Es como generar esas herramientas y abrir y quitar como todos esos estigmas y todos esos estereotipos que uno tiene hacia ellos, más bien invitarlos y motivarlos a que empiecen a cambiar su manera de vivir, su manera también de expresarse, de que en medio de las dificultades que ellos presenten o que presenten, pueden salir avante al mundo. Uh -huh.
un poco empezar a quitarnos esa mirada de la mamadera, ¿no? Que termina generando, son más dificultades de las que ya posee el chico por su misma condición. Bien, por acá nos está respondiendo Tatiana, nos dice, muy buen tema, aprendí mucho y son temas a los que nos podemos enfrentar en algún momento de nuestra vida profesional y personal. Jamie nos dice, profe, lo que nos dices es muy importante, uno rompe de pronto mitos. Como dice Juliet, nos queda un aprendizaje de esta clase para poner en práctica en nuestras aulas. Bueno, antes de terminar, voy a contarles una cosa y es que dentro de la discapacidad intelectual hay una cantidad de síndromes que suman este espectro de la discapacidad intelectual. El más conocido, el más común, con el que más nos encontramos es el síndrome de Down. Sin embargo, o el síndrome de la trisomía del par 21. Sin embargo, hay otros síndromes como el síndrome de Williams, que también encontramos muchas veces en el aula, el síndrome de X frágil o el síndrome de Bell, que también es uno de los que más encontramos en las aulas porque son niños que tienen algunas habilidades académicas que les permiten estar dentro de las aulas. El síndrome de Prader-Willi, síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter y el de Apert. Hay muchos, de hecho hay una cantidad de síndromes que hacen parte de esta suma de poblaciones. Igual hay una cantidad de actividades que podemos reforzar con este tipo de poblaciones. Por ejemplo, desde el tema de las inteligencias múltiples que nos permiten un poco entender y fortalecer las capacidades de estas poblaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos que dar cumplimiento a nuestras horas de práctica, ¿cierto? Porque nos faltan hartas, vamos a trabajar una cartilla. Yo les voy a enviar ahorita al WhatsApp unos textos donde vamos a encontrar orientaciones, actividades. Les voy a compartir este archivo de donde estaba tomando la información para que conozcan un poco cuáles son esos síndromes y esas características que presenta cada uno de estos síndromes. Y vamos a hacer una cartilla. Nosotras, cada una, va a hacer una cartillita. Esto lo vamos a trabajar durante estas próximas semanas, pero la idea es que ustedes vayan avanzando porque de ahí vamos a tomar lineamiento para poder mostrar pues que hemos estado trabajando en el tema de la práctica y dar cumplimiento con nuestras 200 y pico de horas que tenemos que completar en práctica profesional. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cartilla chévere, una cartilla digital, una cartilla que sea dinámica, que nos sirva a nosotras de pronto en algún momento desde el aula o desde el entorno laboral donde nos encontremos para trabajar la sensibilización de las poblaciones, de las personas, de los profes, de los papás en este tipo de discapacidad. ¿Listo? Que es una de las más frecuentes en el aula, junto con las dificultades o trastornos del aprendizaje. Entonces vamos a trabajar de esos archivos que yo les voy a enviar y de este que vamos a trabajar, que estuvimos trabajando hoy, con los diferentes síndromes que suman en la discapacidad intelectual, una cartilla donde podamos proponer actividades para trabajar con este tipo de poblaciones, entendiendo cuáles son las características de la discapacidad intelectual. ¿Listo? Entonces, ya en este mismo instante les adjunto los archivos al WhatsApp y lo vamos trabajando, cosa que dentro de 15 días que nos volvamos a ver, porque dentro de 8 días estamos en Semana Santa, ustedes están en receso, dentro de 15 días que nos volvamos a ver, socialicemos cómo vamos con esa cartilla, es decir, que ustedes puedan compartir a través de esta pantalla la cartilla, cómo van, qué han ido encontrando, qué les pareció súper importante que están los documentos, que vale la pena resaltarlos, son documentos muy chéveres
pedagógicas. Léanlos, búsquenlos, revísenlos, porque ahí van a encontrar actividades que ustedes pueden desarrollar y no solamente con los niños con discapacidad intelectual, sino que se pueden trabajar y se pueden adaptar con todos los niños que tengamos en el aula. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Entendido, dice Joanita. Listo, profe, entonces quedo atenta. Acuérdense Entonces, hasta el que, momento no. acuérdense que estamos trabajando en el material pedagógico, ¿verdad? Del material del proyecto. Entonces, que esta cartilla además les sume también un sustento, un soporte teórico frente a la sustentación del material pedagógico que están desarrollando. Es decir, todo tiene que ir articulado con todo. ¿Listo? Listo, sí, señora. Eso le iba a comentar, profe, porque como yo Señora. la actividad de lo que tenemos que entregar, yo lo voy a hacer con niños de discapacidad intelectual, entonces eso me ayuda. Ujú. Perfecto, y incluso las que no. Incluso las que no, la cartilla debe ir encaminada es a generar estrategias de inclusión, ¿sí? Actividades a partir de una postura desde una discapacidad que yo puedo replantear no, flexibilizar, adaptar a otro tipo de poblaciones. ¿Cierto? Es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, el tema de las emociones, ¿qué pasa si yo tengo un niño con discapacidad? Entonces, ese cubo o ¿cómo fue que vimos ustedes vieron el video hace 8 días, ¿verdad? El de diseño universal del aprendizaje, donde había no era un cubo, sino un Trapecio. poliedro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a partir de esos poliedros yo puedo trabajar el tema de las emociones? Incluso hay otras estrategias como por ejemplo los emocionarios, el uso de la literatura o de los lenguajes artísticos para fortalecer el tema de las emociones en los niños, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo tengo un niño con una discapacidad en el aula? Independientemente, fíjense que hemos visto discapacidad sensorial y discapacidad intelectual y hemos encontrado en estos dos tipos de discapacidades, que son muy diferentes, una congruencia, y es que no hay un fortalecimiento del yo. Y si vamos a ver cómo están nuestros niños regulares, pues tampoco hay fortalecimiento del yo, porque es que nuestros niños regulares también tienen una cantidad de dificultades para entender sus emociones, para apropiarlas, para ponerse en los zapatos del otro. Entonces, estas actividades no se sesgan solamente a la discapacidad intelectual, sino que las podemos adaptar y acoplar a las necesidades que tengamos en el aula. ¿Listo? Listo, sí, señora. De hecho, profe, yo estos días estuve pensando, igual pues el tema mío sigue siendo el mismo, pero yo ya no voy a hacer un cubo de emociones. Uh-huh. Ya lo cambié y voy a hacer un triqui emocional. Uh-huh. Entonces ya pues va obviamente pues con todos los parámetros y la ficha técnica, pero es de cómo mediante un juego, qué emoción siento en el momento de pronto de que perdí, cómo voy a reaccionar ante eso. Uh-huh. O sea, Eso es digamos, muy puedo, importante porque desde ese tipo de situaciones podemos aprender a manejar el duelo en los niños, Juliet. Entonces, dentro de ese soporte teórico que tú estás planteando de tu material pedagógico, revisa el tema del duelo en las infancias, ¿sí? Porque eso hace parte de ese constructo emocional, socioafectivo, de niños y niñas desde la primera infancia. listo, sí, señora. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, hijitas mías, me les robé 15 minutos más de sus preciados tiempos. Espero que no se les haya quemado el arroz, eh, que no se les haya enfriado el almuerzo, que ya había hecho por allá el acompañante, la mamá, el papá, el esposo, el amigo, el que sea.
Entonces, nada, almuercen rico, espero que puedan descansar un poquito esta Semana Santa, que les dé tiempito también para adelantar cosas que tenemos pendientes a nivel familiar, a nivel personal, a nivel académico. Se me cuidan mucho, por favor, Tatis, me cuentas cómo vas con tu bebé. Y nada, un abrazo grande para todas, Dios las bendiga, juiciosas, cuídense mucho, lávense las manos. Gracias, profe, lo mismo, un abrazo fuerte. Gracias. Que Dios Ya les las envío la bendiga. información. Bueno, Minayo, un abrazo, Juliet, gracias, Tatis, Gracias, bye gracias. bye. Jenny, no la escuché hoy, pero por ahí estaba muy bien. Igualmente, profe, feliz Semana Santa, gracias. Yo también las quiero mucho, mi Tatis, también te quiero mucho. Dios las bendiga también, chiquitas, cuídense mucho, estén pendientes del aula virtual, bueno. Ok. Listo, profe, sí, señora. Chao, feas, Chao, juiciosas. chao. Chao, profe.